Bueno, yo creo que mi esposo les habló lo importante que es tener ese encuentro con Jesús. Creo que es algo que Dios quiere, que nos encontremos con Jesús, que llevemos a otros a que también puedan tener, ¿qué? Ese encuentro con Jesús. Porque ¿cuántos han visto que un encuentro con Jesús nos cambia la vida? Un encuentro con Jesús nos transforma, o sea, nunca somos los mismos después de que nos hemos encontrado con el Señor. Y por eso Él quiere hoy hablarles también de eso. Y algo que yo he visto es que muchas veces nosotros traemos personas a la iglesia y nos encanta ver que Dios las trae. Y cuando llegan y toman esa decisión por Cristo nos emocionamos, pero las estadísticas muestran que muchas de ellas no continúan. Que vienen, que dicen, bonito, sí, me gustó, pero luego no las ve uno. Y yo creo que algo que pasa es que cuando ellos vienen necesitan de un Bernabé, de alguien que les ayude, haga un acompañamiento con ellos para que ellos puedan avanzar, puedan crecer, puedan conocer más cómo es el camino ahora que caminan con Cristo. Porque es mucho más que solo decir, qué chévere, ¿sí? Es mucho más, qué bueno que estás, es acompañar, es ser un Bernabé. Bernabé fue uno que hizo precisamente eso, que acompañó, que estuvo con alguien que conoció al Señor y que no sabía qué hacer. Y ese alguien fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que es Pablo, después es Pablo, conocido en la palabra como el apóstol Pablo, pero cuando él no conocía de Dios, él creía que agradaba a Dios. ¿Y cómo creía que agradaba a Dios? Persiguiendo a los cristianos. Porque él había sido educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley, y él creía que lo que estaba haciendo que él ganara puntos delante de Dios. Él estaba persiguiendo, respirando amenazas, llevando a la cárcel a aquellos que estaban en lo que se llamaba el camino. Los que seguían a Cristo los llamaban los del camino. Y él los perseguía. Y la gente le tenía miedo, le tenía pavor. Y este Bernabé, cuando Dios se le apareció a Saulo, y Saulo fue confrontado por el mismo Señor, porque el mismo Señor ahí cuando se le apareció en el camino a Damasco, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cayó al suelo. Los demás vieron ese resplandor, pero no oyeron la voz que oyó Saulo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo, ¿no? Y me impacta, porque cuando él dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo él? A la iglesia, a la novia de Cristo. ¿Es claro? Y él le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, cuando alguien persigue a uno que es la iglesia, está persiguiendo ¿a quién? A Cristo. Y el Señor lo tocó y lo transformó. En ese momento, él quedó ciego. Y él fue llevado de Damasco, dijo, sáquenlo y llévenlo a la ciudad. Y allá esperó. Y allá el Señor le habló. Conoció al Señor porque le mandó a otro hombre que fue el que estuvo en ese momento con Saulo, que fue Ananías. Y Ananías le llevó, hizo lo que el Señor le dijo, puso sus manos, cayó la ceguera que había quedado en él cuando se encontró con el Señor. Y él volvió a recibir la vista, recibió al Espíritu Santo, y desde ahí él quería hablar de ese Jesús. Quería contar su historia a otros. Esa es la glorítica de la historia, ¿no? De mi historia, la que yo puedo contar a otros. Y él quería contar. Pero la gente que le tenía miedo, le tenía desconfianza, no creía en lo que Dios había hecho en él. Entonces, cuando uno se encuentra con Jesús, necesita de un Bernabé, de alguien que venga y me ayude. ¿Por qué un Bernabé? Yo cuando miraba esta palabra decía, wow, un Bernabé, ¿por qué? Porque uno necesita alguien que cree en uno, ¿sí? Que esté dispuesto a creer en uno.
Uno que esté dispuesto a invertir en uno y uno que esté dispuesto a promoverlo. Porque en la medida en que uno pase por procesos, porque la vida cristiana no es un momento, no es como algo mágico, no es la lámpara de Aladino que tú la tocas y wow, todo cambió. No, tú hoy recibes y wow, conoces al Señor, ves esto de Él, pero mañana es otro día. Puedes enfrentar otra situación, otra cosa en tu casa, otra cosa en tu trabajo, otra cosa en tu estudio, otra cosa a nivel emocional, otra cosa como hablábamos ayer que te hiere y te rompe el corazón y no sabes cómo manejar, que te sientes derrotado, destruido, que no vales. Tantas cosas que vivimos, pero cuando pasa uno por el camino, el caminar con Dios, esos son procesos. Porque esos procesos donde te levantas, donde caes, donde lloras, donde te secan las lágrimas y sigues, te están ¿qué? Formando. Están formando tu vida, están formando lo que tú eres, están formando tu carácter. Uno no se forma porque el Señor tan lindo me tocó y todo quedó terminado. No, es un proceso. O sea, uno no avanza en el Señor, no madura porque fue simplemente que vino a la iglesia el domingo. Hay procesos que Dios tiene que hacer conmigo, procesos que Él me enseña que yo tengo que hacer, donde Él me coloca, en la iglesia donde Él me coloca. ¿Por qué? Porque así es como yo voy a crecer, voy a madurar. Por eso, para aprender esos procesos, para poder avanzar en la vida, yo voy a necesitar de un Bernabé. ¿Quién es un Bernabé? Alguien que te acompañe, alguien que haga ese acompañamiento. Es como esa consolidación. Ahora yo digo acompañamiento, ¿por qué? Porque es alguien que va a estar pendiente de ti para que eso que Dios ha empezado permanezca. Permanezca, pueda dar fruto, tú te puedas levantar, tú puedas mirar y decir, esto era yo, pero ya no soy. ¿Entienden esa parte? Porque cuando tú miras atrás, tú dices, este ya no soy. O sea, hay una obra que va a ser evidente en tu vida. ¿Cuántos ya lo han vivido? ¿Cuántos ya tienen un testimonio de algo que Dios ha hecho? Y ese testimonio no acaba. Uno tiene un testimonio de cuando yo conocí a Dios, pero el testimonio continúa. ¿Y cómo continúa? Con tantas cosas que Dios sigue haciendo a lo largo del camino. Y muchas veces en ese caminar va a estar ese que hace ese acompañamiento en tu vida, ese Bernabé. Así que hoy, pues yo quiero hablarle de ese tema, ¿no? Cuando alguien se encuentra con Jesús. Entonces, cuando alguien se encuentra con Jesús, va a necesitar un Bernabé. Toma nota, necesita un Bernabé. Un Bernabé es uno que lo acompañe, como hizo Bernabé con Saulo. Mira lo que dice Hechos 9, 27, 28. Ahí está. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces ahí vemos cómo ese Bernabé fue una influencia para Saulo. Ese Bernabé es alguien que venga a tu vida. César decía de una persona que era Katy, la que estuvo pendiente de él. No sé quién ha estado pendiente de ti. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te buscó cuando tú te enfriaste? ¿Quién estuvo ahí y fue a tu casa? ¿Quién te insistió para que permanecieras? ¿Ustedes tienen alguno que haya hecho eso por ustedes? Levántame la mano así si hubo alguien. A ver. Sin miedo por este lado, ya veo por allá, ¿cierto? Todos tenemos, ese fue un Bernabé. Ahora, cuando ese Bernabé permanece en el camino, nos puede llevar de menos a más. O sea, Dios lo usa. Y cuando uno se deja usar por Dios, uno también está creciendo. ¿Sí están oyendo eso? Uno también está creciendo. Bernabé no se quedó en la misma condición, porque eso también es aprender. Es como cuando uno tiene hijos, no nace aprendido, no sabe,
Digo, bueno, uno los ayuda, da lo mejor, tienen esta etapa, que son bebés, ya salieron de esa etapa, pasan a la niñez y uno dice, ay, preciso, ya pasó a preescolar. Cuando aprendí cómo manejar ya pasó a la otra. Cuando yo aprendí cómo era la etapa de la niñez, pasó a la adolescencia. Y uno dice, otra vez tengo que aprender. Pero así es caminar con Dios. Y así es también levantar a otros, formar a otros. Va a demandar que tú siempre estés aprendiendo. Ese Bernabé funciona porque sigue aprendiendo. Uno nunca puede dejar de aprender. Siempre necesita más. Dígale al que está a su lado, siempre necesitamos aprender. Siempre, no te puedes cansar. Una persona que quiere avanzar tiene siempre que estar abierta a seguir aprendiendo. No me las sé todas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de creer, que haya, la primera es disposición a creer, como la tuvo Bernabé con Saulo, es creer, ver más allá del pasado de esa persona. Creer es cuando la gente no lo cataloga a uno por lo que uno ha sido, porque muchas veces uno es tímido. Yo digo, yo era re tímida, decían, hagan esto, y yo miraba, ¿quién lo podrá hacer? O sea, nunca pensaba, yo me escondía. Así que uno se agacha para que no lo vean. Pero hubo alguien que siempre me empujaba. Entonces yo digo, Dios a veces manda personas que le dan a uno la patadita. Digo que es la patadita de la unción, porque le dan el empujoncito y uno ahí está. Y uno termina, wow. Entonces yo me acuerdo, a veces Dios mismo te empuja. ¿Es así o no? Yo me acuerdo, yo estaba sentada en la iglesia, era como a las 5 de la mañana la oración. Yo ya estaba aprendiendo cómo ser líder, pero era muy nuevita. Aparte era bien tímida, me daba oso pararme al frente, oso, dice uno, pena, ¿no? Vergüenza. Entonces, me acuerdo que yo estaba ahí y no llegó ningún líder. O sea, siempre había un líder que llevaba un mensaje, una palabra, y no llegó ninguno. Y yo decía, ¿qué hago, Dios mío? ¿Cómo dejo que todos se vayan? Pero yo, ¿qué voy a decirles? No, yo, ¿cómo me voy a parar? O sea, esa lucha interna que uno tiene, pero yo me acuerdo que Dios me mandó. Y me dijo, tranquila, pasa y cuéntales lo que aprendiste cuando estudiaste la Biblia. Dales eso. Y así hice. Entonces yo digo, y ese es como Dios a veces te empuja. Pero yo digo, hubo alguien que todo el tiempo me empujó. Y que me decía, entre, prepárese, venga, aprenda, métase aquí. Como cuando te dicen, entre a la academia, aprenda, haga esto, haga aquello. Ese que tenemos ahí es el que nos está empujando. Por eso luego uno siente como esa convicción de no me puedo quedar sentado. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha estado empujándote. Amén. ¿Cuántos quieren ser esos que ayudan y empujan a otros? ¿Cierto? Es lindo. Cuando uno recuerda a esas personas, siempre las va a recordar con amor, con agradecimiento. ¿Por qué? Porque hicieron algo que ayudó a sacar nuestra mejor versión. Y tú puedes ser ese Bernabé que ayudes a otro, pero necesitas creer en esa persona, no verla por lo que ha sido. Ay, que ha sido muy tímida, listo, eso era, pero ahora puede ser una persona valiente, ¿sí? Una persona valiente porque hace lo que Dios le dice y Dios le respalda. ¿Es claro? Entonces es cuando lo ven a uno con los ojos de Dios, y eso es lo que Él quiere, que no ignoremos ese pasado. Puede ser difícil, pero ya no lo puedo estar estigmatizando, sino voy a creer que la obra de Cristo es muy grande. Dile al que está a tu lado, la obra de Cristo puede cambiar tu vida. Pero mira hacia la persona, dile, la obra de Cristo puede cambiar tu vida. ¿Habrá algo difícil para nuestro Jesús? No. No importa la edad que tenga. Yo me acuerdo, mi mami tenía sus años, pero ella se levantaba tan temprano a orar. Y yo digo, ¿cuántos levantó ella a través de su oración? ¿Cuántos levantas tú a través de tu oración? O sea, no importa lo que hagas. Eres un Bernabé que puede estar allí, orando y haciendo. Amén.
Entonces cree en las personas, míralas con esos ojos con que Dios las ve. Segundo, cuando tú ves en ellos, que crees en ellos, cree también que ellos tienen un llamado. Dios no los llamó a calentar silla. ¡Tarán! ¿Cierto? Porque a veces uno dice, ¿será? No. Dios me llama a algo más. Hay un talento que tú tienes, una capacidad, algo de lo que Dios te dotó, una habilidad. Entonces uno dice, wow, yo soy bueno organizando, yo soy bueno administrando, yo soy bueno aconsejando, yo soy bueno ayudando, lo que sea. Pero es cuando tú ves, hay un llamado, hay algo que Dios puede hacer. Yo me aterro, yo vi gente que, wow, en mi ministerio he visto tantas personas desarrollarse a nivel político, a nivel educativo, a nivel de ministerio. Dios mío, que uno dice, ¿quién iba a imaginarse? Severos músicos, de todo. Que uno los veía y decía, no me imaginé a dónde Dios iba a llevar a estas personas. Pero Dios es Dios y Él sabe en qué tú eres bueno. Pero tú ves ese llamado en las personas. Tú ves ese talento. Digo, qué mejor que sea una persona que vaya a gobernar, que esté firme en Dios, que tenga principios, que tenga valores, que vaya a la educación, pero que pueda enseñar conforme a lo que Dios le agrada. No algo que dañe las mentes, que busque destruir las familias, que busque destruir la identidad. ¿Es así o no? Entonces uno dice, cada persona tiene un llamado. Cuando yo creo que Dios va a usar ese llamado. Entonces búsquenlo. Me gusta mucho porque Bernabé quería ayudarle a Pablo a conseguir su propósito y por eso leemos en Hechos 9:27. Cuando leímos ahorita ese versículo que dice, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran las personas de autoridad. Y como nadie creía en él y le tenían miedo, él tuvo que ir donde los apóstoles y les contó la historia de Saulo, lo que Dios había hecho en él, cómo se le había parecido, cómo él después de ese encuentro había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que le dieran credibilidad delante de los demás hermanos. ¿Por qué? Porque el pastor, el líder, las autoridades son las que pueden avalar y decir no le den la espalda. Él no es lo que era antes. Él no es un perseguidor, él no los va a meter en la cárcel, no va a llevar cartas a los fariseos para que miren a ver a dónde los mandan o qué hacen con ustedes. No tengan miedo. Pero ¿quién avaló eso? Las autoridades. Y ahí es donde uno también tiene que entender que cuando uno ama a alguien y quiere ayudarlo a salir adelante, muchas veces en Colombia decimos uno tiene que poner la cara por ellos. Aquí también dicen así. Poner la cara es como ir y hablar a favor de esa persona. ¿Es claro? Porque uno no puede decir, ay, yo soy líder, pero cuando hay problemas me baño las manos. No. Líder es o ser influencia o ser ese Bernabé que uno está ahí. Él no era todavía alguien de influencia. Pero ¿qué hacía? Su parte por sacar a Saulo para que él viera que había un respaldo, que no lo iban a atacar, que no, ay, usted llegó y todo el mundo hace su grupo y con estos son con los que yo me hablo y con estos son los que yo me junto y tú te quedas ahí. Y mucha gente viene a la iglesia, pero no vuelve, no porque el mensaje no le haya llegado, no porque Dios no lo haya tocado, sino porque se sintió que llegó y se fue igual porque nadie lo determinó. ¿Están oyendo eso? O sea, se sintió ignorado. Entonces eso no hace que uno se sienta acogido. Por eso necesitamos ser esos ¿qué? Sin miedo. Más duro, iglesia. Muy bien, Renuevo, así es. Necesitamos ser esos Bernabés, esos que van a estar allí. Entonces, cuando creemos, vamos a ayudarles a encontrar su propósito. Y creer es también perseverar. ¿Qué es? Me gusta mucho lo que significa perseverar, es adherirse con constancia. O sea, mejor dicho, o sea, no se suelta. Es como si se pegara ahí y dijera, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, voy a estar con esa persona hasta que yo vea que ha avanzado.
lo voy a ayudar en el camino. Y habrá momentos en que uno como que es como el jabón, ¿no? Que lo trata de coger con las manos y se han tenido discípulos así, que son como resbaladizos y uno los va a agarrar y se les sale como el jabón de las manos, ¿cierto? Pero cuando uno es constante, se adhiere con constancia, cuando es perseverante. Y creer es eso, yo persevero, yo lo llamo, yo oro, yo voy a su casa, yo hablo con él, yo le aconsejo, yo lo ayudo. ¿Por qué? Porque no quiero que esa persona vuelva atrás. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Mire, yo fui hace poquito a la peluquería y me acuerdo que la persona que me peinó no era cristiana. Me dice, mi familia es muy católica. Me dice, pero yo quedé impactada porque tengo una tía y esa tía era una persona que vivía una vida disoluta. Mi tía no, o sea, nadie le veía futuro a ella. Ella era de rumbas, de tomar mucho licor, de llegar tarde, no respondía estudiando, uno no le veía futuro ni a ningún nivel, ni financiero, ni nada. Era muy desordenada su vida. Dijo, pero de un momento a otro, alguien la invitó a la iglesia. Y ella conoció de Jesús y empezó, alguien le ayudó mucho en ese proceso, le ayudó, se le dedicó. Dijo, y empezamos a verla a ella, pero era otra persona. O sea, ya no tomaba como antes, ya no llegaba tarde. Empezó a estudiar. Ahora es una abogada y es una buena abogada, le va muy bien, gana muy bien. Y ella diezma. Entonces, claro, los católicos dicen, diezman. Usted no oye por allá que lo roban, o sea, allá lo ponen a diezmar, allá, ¿cierto? Hay mucha gente que habla de eso antes de que uno llegue. Y ella me decía eso. Y le dice, pero ¿tú por qué diezmas? Y dice, porque yo no voy a dejar de darle al que me ha bendecido tanto. Porque todo lo que yo tengo ahora es porque Él me lo ha dado. Entonces, yo decía, increíble el testimonio de ella. Y dice, ¿qué es lo más impactante? Allá en la iglesia que empezó a ir, consiguió su esposo, se casó, tiene una familia. Su hijo lo mandó como a los 13 años a otro país que porque quería que aprendiera a ser misionero. Yo le decía, ¿pero eso qué es? ¿Y cómo lo va a mandar solo y a otro país y de esta edad? Dijo, no, él llegó afiebrado, feliz, apasionado, no. Y él es un chino súper consagrado. Entonces uno mira, yo decía, su tía tiene una historia. ¿Y qué la hizo? ¿Qué hizo que ella contara su historia? Dice, alguien se le dedicó, pero así, hasta que ella tiene un carácter que muestra lo que Cristo hizo en ella. ¿Cuántos quieren levantar a alguien así? A ver, no, ese amén está muy anemiado. ¿Cuántos quieren levantar a alguien así? Eso sí. ¿Por qué? Porque eso es de verdad saber que nosotros, por pequeños que nos sintamos, podemos ser esos Bernabés que levantamos vidas, que les llevamos a contar una nueva historia. ¡Wow! ¡Qué rico es eso! ¡Qué espectacular es cuando la gente puede venir y decir, ahora mi vida es esta! Y esa es su vida, ahora es otra. Así que lo primero es que tú creas. Lo segundo es que tú inviertas. O sea, la disposición a creer es lo primero, pero lo segundo es la disposición a invertir. Dile al que está a tu lado, disposición a invertir. Y uno dice, ¿cómo así disposición a invertir? Sí, porque el invertir, Bernabé lo invirtió en Saulo, porque creyó en él, por eso se dedicó, por eso se involucró, por eso dio la milla extra, porque creía que lo que estaba haciendo valía la pena. Por eso creer es tan importante, pero no solo eso, invertir es el complemento. ¿Qué es el complemento? Invertir. Ahora, ¿qué voy a invertir? Si tú quieres levantar a alguien, ¿qué inviertes de primeras? ¿Qué piensas? Tiempo, me gusta eso, tiempo. Yo creo que el tiempo es un tesoro y que alguien te dedique tiempo de verdad está dando su vida en ti. Porque está tomando de su tiempo para ayudarte a formarte, para corregirte. Cuando uno le llama y le dice, mi amor,
tú eres bueno en esto, pero no hagas esto, porque es que ahí lo que hiciste con las manos los puedes estar dañando con los pies. Si quieres lograr esto, aprende a decirlo con las palabras adecuadas. Y eso es formar. Yo me acuerdo cuando yo tenía mis discípulos y nos íbamos todos a comer perro caliente. Y me acuerdo uno que se metía todo el perro al tiempo a la boca. Entonces yo me acuerdo, se metía así todo el pasillo y quedaba, no podía hablar y se hacía así aquí en la esquina y yo le decía, no, me imagino, ¿tú cómo será cuando vayas a las naciones? O sea, tú comiendo así, o sea, ¿qué imagen vas a dar? Y eso le iba quedando. Cuando íbamos a los buffets, y yo le decía, no, ustedes sí se sirven como si fuera la última cena. Porque eso era así. Y son cosas chiquitas, pero te enseñan. Porque cuando uno tiene a alguien, tiene que enseñar. ¿Es claro? ¿Cierto? Y uno lo enseña. No, te van a invitar a otros buffets. Come como si no fuera la última vez que fueras a comer. Y eso es enseñar, eso es formar, eso es lo que uno tiene que hacer con la gente que va Dios dándole. Eso es ser uno que invierte tiempo, porque si yo no invierto tiempo no va a comer con ellos y no veo cómo comen. ¿Es así o no? Si uno no comparte con ellos no va a ver en qué necesitan mejorar, en qué necesitan avanzar. Yo me acuerdo de una que se vestía terrible, terrible. Porque ella siempre en la casa la bonita fue su hermana. Siempre, la hermosa era la hermana, ella no. Entonces yo decía, ¿para qué me arreglo si yo soy fea? Pero ahí fue donde Dios le empezó a cambiar. Decirle, no, tú no eres fea, tú no te ves lo bonita que eres. Y empezó a cambiar, pero mi amor, fue creer eso, empezar a vestirse bonita, empezar a arreglarse su cabello, nunca se lo arreglaba y levantó. ¿Qué él levantó? Se ennovió. ¿Por qué? Porque ahí cambió todo su chip y se empezó a ver diferente. Pero a veces uno como necesita a alguien que le diga eso. ¿Por qué? Porque uno no ha recibido eso. ¿Es claro? Eso es formar a otros, eso es ser ese Bernabé, cuando tú inviertes tiempo para saber lo que siente, lo que vive, lo que necesita mejorar, porque hay gente muy pila, muy tremenda, nosotros decimos pilos a los que son muy capaces y aguerridos para muchas cosas, pero uno dice hay que corregirle eso que le frena, eso que no le deja avanzar hasta donde Dios lo quiere llevar. Y mira que cuando uno lo hace, lo ve. Porque yo vi que ella no solo consiguió esposo, sino Dios le levantó en muchas áreas y de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque se dejó moldear por Dios. Pero qué bonito que tú seas ese Bernabé. Entonces, hay que buscar esa ayuda. Hay que ser abierto. Yo creo que cuando uno invierte, también es invertir generosamente. Generosamente tus recursos, ser generoso, y ser generoso es como ser amplio. Una persona generosa es amplia, hasta como saluda. Hay personas que parecen que estuvieran bautizadas con limón. O sea, como que un abrazo nunca dan, una sonrisa nunca dan, no son de esas personas que te hacen sentir bienvenido, nunca. Son tan secas, tan serias, tan frías. Uno tiene que cambiar eso. Porque ¿cómo te gusta a ti que te hagan sentir cuando tú llegas? Amado, bienvenido. Llegó usted. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cierto que se siente acogido? Entonces la sonrisa, sonríele al que está a tu lado, así ensaya. Ensaya con el de al lado, ¿cierto? Y eso ya cambia un ambiente. Eso de hablarle a la persona y decirle, ven, acompáñanos. Ven, vamos a ir a tomar algo. ¿Estás con alguien? No, ven, acompáñanos, vamos. Ese es de una, tú lo haces sentir parte.
En lugar de decir, ay, tan linda, vienes por primera vez, ay, tan bello, bueno, nos vemos, que estés bien, ¿cierto? Y nos vamos nosotros. Eso no pasa en Renuevo, ¿cierto? Solo en la Iglesia Colombia. Entonces, ¿cuántos piensan que lo podemos mejorar? Entonces, eso es invertir, ser más amplio, invertir mi tiempo, mis recursos, ser generoso, en cómo amplío mi círculo, en cómo me abro a ellos, en cómo busco que se sientan cómodos. A mí me encanta eso, cuando la gente va a nuestra iglesia y dice, me encanta, aquí me sentí amado, me sentí importante. Digo, qué chévere es eso. Y cuando la gente viene y dice, hoy sí no me gustó esto, listo, chévere que me lo digas también. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, seguimos aprendiendo. Pero qué bonito que lo que más nos dicen es eso. Por eso los invito allá a Colombia. Para cuando quieran ir, vea que los va a enamorar ese amor que hay allá. Amén. Y que la gente cuando venga acá los enamore el amor que ven ustedes. Amén. Si tú quieres ser alguien que va a hacer influencia, tú tienes que prepararte. Hoy en día hay 1000 cosas que se dan para, mejor dicho, si tú quieres estar aprendiendo, puedes estar todo el día con podcast, oyendo 1000 cosas. Bueno, pero yo creo que Dios debe ser el número 1. Entonces, que tú aprendas a estar pegado a Dios, a su palabra, y que tengas esa oportunidad de oír a Dios y de transmitir lo que Él te da a las personas. Porque cuánto bien hace una palabra que viene de Dios. Entonces tú necesitas prepararte, tú necesitas ser ejemplo. Yo no puedo decirle a otro, ve y te metes en la academia, ve a un encuentro, si yo no he ido. Entonces yo tengo que ser un ejemplo, yo tengo que prepararme, y prepararme es hacer los procesos, yo. ¿Para qué? Para aprenderlos. A mí hay gente que me dice, es que yo ya conozco a Dios hace pero tantos años. No, yo ya he ido a cuántos encuentros. No, yo que me voy a ir a otro. Y le digo, no importa los que hayas ido, si te apartaste y dejaste a Dios, necesitas volver a encontrarte con Él. ¿Por qué? Porque te desconectaste. Necesitas volver a encontrarte con ese Dios, que Él vuelve y te sane, te lave, te limpie, te hermosee, te vuelva a decir, oh, creo en ti, y vas para adelante. Amén. Entonces hay procesos que yo tengo que hacer y por eso tengo que prepararme. Yo también tengo que hacerlo. Yo, ¿cómo le hablo a alguien, vaya, si yo no he ido? Haga si yo no tengo ni idea qué se hace ahí? ¿Es claro? ¿Ustedes saben cuáles son los procesos que se viven en Renuevo? ¿Saben los procesos que se viven en Renuevo? Bueno, hay uno que otro que sí. Espero que todos lo sepan. ¿Por qué? Porque esa parte es clave. Cuando tú hablas a otros y cuando tú inviertes, vas a invertir aprendiendo, preparándote, y el primero que lo vas a hacer tú. Y lo vas a hacer con perseverancia y con paciencia, escríbalo, con paciencia. Voy a invertir con paciencia. ¿Cuánta gente le tuvo paciencia? Dígame, ¿quién le tuvo hartísima paciencia? ¿Quién cuando usted se escondía en el closet? ¿A quién le decían, diga que no estoy? Ay, ya llegó, no. Dígale que no estoy, que salí. ¿No? Porque uno no quería nada. Pero esa persona que fue paciente, y esa paciencia da fruto. Y me gusta un versículo que está en 2 Corintios 12:15, que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Tremendo, ¿no? Y ese versículo al final, porque ahí está la parte A, dice, aunque amándoos más, yo sé amado menos. Tremendo, ¿no? Porque a veces uno da y piensa, wow, esta persona va a dar lo mejor, esta persona va a ser consagrada, esta persona, y después ya no está más. Y el Señor dice, aunque pase eso, no dejes de hacerlo.
Porque si no fue con esa, va a ser con la otra, o lo vas a cosechar con la otra, o lo vas a cosechar con la otra, pero síguete desgastando por amor a esa persona. Dice, por amor a vuestras almas me gastaré del todo. O sea, no está diciendo va a dar cualquier cosa, voy a dar lo mejor. Y cuando tú lo das, yo te digo, vas a ver tanto agradecimiento, porque la gente agradece esas personas que impactaron su vida y que dejaron una huella en ellos. John Wooden fue un entrenador de básquetbol y él ganó muchos trofeos con su equipo, pero la gente de su equipo decía, yo no lo recuerdo a él por mis trofeos, yo lo recuerdo a él porque él me enseñó a tener carácter, me enseñó a prepararme, me enseñó a avanzar. Por eso lo recuerdo a él y por eso valoro lo que él hizo de mí. Y eso es algo, me enseñó carácter, me enseñó a prepararme y me enseñó a avanzar. Eso es algo que marca una vida. Entonces a veces uno dice, no es solo como por ejemplo eso, ay, conseguí un trofeo. No, es lo que tú dejas de huella en esa vida. Eso va a permanecer. Eso es lo que la gente va a tener ahí como tu sello. Entonces, la tercera y última cosa, la primera, ¿cuál es? ¿La disposición a qué? ¿A qué? A creer, muy bien. La segunda, a invertir. Y la tercera, a promover. O sea, no es suficiente que yo crea, tengo que invertir, pero no es suficiente que yo invierta. Tengo que darle un sueño, una visión, un anhelo a dónde vas a llegar, lo que Dios va a hacer contigo, cómo esa vida puede ser tan tremendamente poderosa en las manos de Dios. ¿Cómo va a ser tu familia cuando tú camines con Dios? Ya no van a haber esas garroteras, esas peleas, esos gritos, no van a volar zapatos por esa casa que le caen a este o al otro, no va a haber esos momentos horribles, no va a haber, esos escándalos que te avergonzaban, esas borracheras, porque Dios hará algo nuevo en tu casa. Dios hará algo nuevo en tu casa. Dios hará algo nuevo en tu casa. ¿Mejoraron un poquito? Dios hará algo nuevo en tu casa. Eso sí, denle un aplauso bien fuerte al Señor. De verdad, Dios los ama, Dios quiere levantar su casa y Dios la va a levantar. Esa transformación empieza en tu casa. Y tú tienes que orar por los tuyos y tienes que decirle, Señor, me los voy a ganar y ahí yo voy a hacer ese Bernabé. También voy a hacer ese Bernabé allá. Entonces, la disposición para promover, ¿en qué la veía yo? Es cuando uno ayuda a la gente a hacer los procesos de la iglesia. ¿Cuáles son los procesos de renuevo? Cuando la gente viene aquí y hace su oración de fe, ¿a dónde la mandan? A consolidación. Y allá en consolidación, ¿qué hacen? Yo no sé allá qué harán, pero hacen algo. No, allá uno toma la información de ellos, lo lleva a que ellos sepan, afirmen, reafirmen lo que ellos hicieron de recibir al Señor. Que ellos sepan que es darle su corazón al Señor. Y toma la información para poder seguir en contacto con ellos. ¿Ok? Ese es el primer paso. Después de eso, ¿a qué los motivan ustedes a ellos a que vayan? ¿A qué? ¿Al encuentro? ¿Pero no hay preencuentro antes? Ok, entonces el siguiente paso del proceso no es el encuentro. El siguiente paso del proceso es que ellos asistan a un preencuentro, que son 3 charlas para prepararlos para lo que Dios va a hacer con ellos en el encuentro. Y cuando ellos van a ese encuentro, van a seguir ¿en qué? ¿Cuál es el siguiente proceso? Que vayan al post-encuentro, porque ahí van a afianzar su fe, en qué creo, cómo caminar ahora que soy cristiano, cómo enfrentar las luchas, cómo orar, cómo leer la palabra, cómo mantenerme firme, cómo conocer la voluntad de Dios, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que hace el post-encuentro. ¿Y después de eso qué sigue?
Academia. Ahora, después de academia ya ustedes pueden seguir universidad, todo lo que quieran, pero algo que puede estar en cualquier parte del proceso es que sean parte de una célula, ¿cierto? Que tengan un líder. Un líder. Aquí buscan es que cuando tú vayas ya tengas un líder, ¿cierto? Cuando tú vayas a dónde? Al encuentro, que tú ya tengas un líder. ¿Por qué? Porque te va a ayudar para cuidarte, para acogerte, para que estés bien. Ahí es tan importante que tú conozcas el proceso, porque si uno no lo conoce, no sabe cuál es el A, B, C, D, que yo tengo que trazarme con ese nuevo, como un Bernabé que yo voy a hacer con él. ¿Cuántos de ustedes han hecho ese proceso? ¿Cuántos ya van hasta en academia? A ver, haga así. ¿Cuántos ya terminaron academia? También levánteme la mano los que ya terminaron academia. Muy bien. ¿Cuántos van en el éxodo? Que ya fueron al éxodo, pero no han ido al posencuentro. Muy bien, muy sinceros, eso me gusta. Pero la clave que es, ya no puedo hacerlo porque no lo hice cuando fui. ¿Sí pueden o no pueden? Claro que sí, siempre son bienvenidos, porque no me puedo quedar ahí estancado en una parte del proceso. Por X o Y razón no pude, pero nunca es tarde. Entonces va a haber un Bernabé que los va a motivar, los va a alentar y los va a llevar para que continúen. ¿Y qué me gusta? Porque Bernabé llevaba a Saulo en los procesos y él lo promovía y lo ayudaba. ¿Por qué? Porque así es pastorear de cerca. Cuando uno sabe dónde va y cómo lo puedo ayudar para que siga. A veces cuando uno pastorea cerca dice, ay, pero ¿para qué otra vez irme a eso? ¿Para qué ir a posencuentro si yo ya conozco esa cosa? Yo ya recibí eso hace no sé cuánto. Sí, pero si no lo está viviendo necesita refrescarlo y afianzarlo. Entonces muchas veces uno le dice, yo era igual, me pasaba esto, me pasaba lo otro, pero Dios hizo esto cuando yo lo hice y Dios mío, ahí me quebró el corazón y ahí empezó mi cambio. O sea, tú cuentas la historia acorde a lo que esa persona necesita del proceso. ¿Me hago entender? Porque eso le va a alentar, le va a motivar. Eso es un pastoreo cercano. Porque estás pendiente y estás ahí para ayudarle, para sostenerle, como el pastor que oye la ovejita, que sabe, la conoce, que conoce su nombre, que puede ser identificada por esa oveja como pastor. Sí, esa persona puede ser identificada como pastor por la oveja, porque ella no sigue al que no es la voz de su pastor. Entonces, ahí es donde uno dice, ay, pero el pastor no soy yo. No, cuando tú estás siendo un Bernabé, estás pastoreando de manera cercana. A ver, mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿tú vas a ser un Bernabé? Pregúntale, ¿vas a ser un Bernabé? ¿Renuevo va a ser llena de Bernabés? Uy, qué bendición. ¿Renuevo va a ser llena de Bernabés? Amén, wow, eso va a ser maravilloso. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Me gusta mucho que en Hechos habla cómo promovió Bernabé a otro nivel a Saulo, y eso es lo que uno más sueña, que la gente de uno llegue a surgir de una manera increíble. Y mira lo que dice Hechos 11:25, dice, Bernabé fue a buscar a Saulo en Tarso y lo llevó a Antioquía. O sea, Bernabé fue a Antioquía porque había un avivamiento allá. Felipe había predicado, la gente estaba, pero Dios mío, con hambre de Dios. Él llegó allá, pero se acordó ¿de quién? De Saulo, y se fue hasta Tarso, que era donde se había ido, porque lo estaban persiguiendo también en Jerusalén y se había ido a Tarso. Fue a Tarso, lo trajo con él. O sea, fíjese, cuando uno quiere formar a alguien, trae al otro para que pueda crecer a mi lado, como hizo el Señor, que los llevaba, los dejaba que vieran y luego los mandaba a hacer las cosas. Y él fue y se trajo a Saulo para que estuviera en Antioquía con él. Y estuvieron un año
Y fue la primera vez que los llamaron cristianos. ¿Y quiénes los formaron como cristianos? Bernabé y Saulo. ¿Quién más? O sea, ya los dos estuvieron formándolos a ellos en el camino del Señor. Y mira lo que dice Hechos 13:1. Ese me gustó mucho, porque dice aquí la palabra: en la iglesia de Antioquía eran profetas, diga profetas, y maestros, diga maestros. Bernabé, ¿quién? Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes están nombrados ahí? Bernabé y Saulo. ¿Y qué eran? Profetas y maestros. ¿Sí o no lo había promovido a otro nivel? ¿Cuántos quieren promover su gente así? Eso es lo que Dios quiere, que tú los puedas levantar, que tú los puedas llevar a otro nivel, donde ellos puedan decir: ahora puedo servir, y puedo servir con todo mi amor, y puedo hacerlo para Dios. ¿Por qué? Porque hubo un Bernabé que corrió la milla conmigo. ¿Cuántos quieren ser esos Bernabés hoy? ¿Cuántos? Ok, yo quiero que hoy tú lo mires. Alguien me tiró corriente a mí para estar acá. Alguien perseveró conmigo, alguien me buscó, alguien cuando yo me desanimé me habló, alguien me escuchó cuando yo tenía luchas y me aconsejó. Y fue esa persona la que hizo que yo pudiera permanecer. Y yo sé que hay personas que lo han hecho contigo, pero ahora tú hazlo con otras. Piensa, yo voy a creer, voy a invertir y yo voy a promover. O sea, cuando ellos crezcan, yo me voy a sentir tan feliz de que yo di, que yo puse mi grano de arena, que yo puse mi mejor inversión, mi mejor amor, mi mejor confianza. Le di lo que yo sabía para poderlo llevar en ese proceso hasta que creciera. Y ahora puedo ver a uno que ahora es influencia, que uno es líder, uno que es maestro, uno que es pastor, uno que es usado a este nivel, sea lo que sea que Dios lo use, porque hay tantas esferas en nuestra sociedad que necesitan gente que ame a Dios, pero que yo pude dejar ese sello de una persona que ama, teme a Dios y va a hacer las cosas rectamente para Él. Amén.